Porque él dice que no está involucrado el presidente con el Chapo al saludar a la mamá del Chapo. Claro. Pero sí espera que haya videos de García Luna con delincuentes, con narcotraficantes. No sé de qué se ríe el presidente. Así es. Porque además todo el tiempo lo dice sonriendo. Se ríe de las víctimas, se ríe de las familias que han perdido seres queridos, se ríe de empresarios que han perdido sus negocios gracias a sus abrazos no balazos. Una disculpa porque es tan largo, pero es que no tiene desperdicio la explicación que hace el presidente respecto de lo que la Auditoría Superior de la Federación tiene como funciones. Ahí el presidente claramente no tenía idea de qué estaba pasando porque no planeó esa llamada y porque claramente también no tenía bien el diagnóstico, ¿no? El AIFA, no sé si ha sido. Sí. El AIFA es muy bonito, pero alrededor es como un hoyo negro. Entonces, hasta que toda esa infraestructura no esté hecha, realmente el AIFA no va a funcionar bien y no tiene la categoría para funcionar bien. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Ridículo de AMLO, donde analizamos las afirmaciones, las frases y las improvisaciones más extrañas, sin sustento, del presidente López Obrador en las conferencias de prensa. Georgina Gagiola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Luis? Bien, muchas gracias. Qué bueno. En nuestro episodio 5. Hoy tenemos unos temas importantes. Sí, hay muchos temas y bueno, pues además recordarles que se suscriban, que le den like y si quieres te platico más o menos qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Primero, el debate sobre la movilidad de la carga de las empresas de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues cómo el presidente quiso justificarlo y no se le dio. Segundo, cómo el presidente defiende a Delfina, que es su candidata, Xidolfin, en el Estado de México. Tercero, cómo al mismo tiempo pues critica a la ministra Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, porque pues, se enojó que no se parara en un evento a hacerle homenaje. Cuarto, el comentario del presidente sobre Cuauhtémoc Cárdenas. Y quinto, en clásico, abrazos no balazos. Vamos a ver. Entonces, esta semana. Si quieres, vamos a ver lo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cómo está el debate de la carga y regresamos. Sí. General, esa capacidad que vamos a tener de almacenamiento de carga en el aeropuerto Felipe Ángeles equivale a la capacidad que se tiene en el actual aeropuerto. Nos ganan por unas 100,000 toneladas. ¿Cuánto? Son 470,000 toneladas lo que tenemos de capacidad con la infraestructura de ahorita, Sí. para manejar. Perdón, tenemos 490,000 con el recinto estratégico de Cepomex. Sí. Tenemos la capacidad de recibir 490,000 toneladas de carga. ¿Y es suficiente? Estamos sobrados, señor presidente, porque la carga internacional que llega al aeropuerto de la Ciudad de México, en su mayoría llega en la panza de los aviones de pasajeros. Sí. En consecuencia, la carga en el AICM va a seguir funcionando por el tiempo que el aeropuerto exista. De acuerdo. Entonces estamos sobrados en un 40% de capacidad. De acuerdo. Bueno, ya aclaro. El nombre del presidente interino, el nombre del presidente interino, señor presidente, es David Hernández Rivera. David Hernández Rivera es el interino. Sí, y lo hemos recibido por 3 ocasiones aquí en el aeropuerto. De acuerdo. Muy bien, yo pensaba que no había ido porque sostenía de que no teníamos capacidad. Hay una persona que lo anda acompañando, desconozco su nombre, Ya. que es el que... Sí, lo mal aconseja. Ya, hasta ahí quedó, general. Hasta ahí quedó. Hasta ahí quedó. Sí, es que hay muchos que mal aconsejan. A lo mejor ese trabaja con Claudia X González, pero bueno, ese es otro asunto. Ya. No nos escuchó nadie, ¿eh? Adiós, general.
Bueno, lo que vemos, Luis, es que no solamente fue un capricho, sino que sigue siendo un capricho del presidente forzar ahora, por ejemplo, a los empresarios a llevar la carga al aeropuerto Felipe Ángeles. Y la verdad es que esa no es una solución para aliviar todo el tráfico de pasajeros y de aviones en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y la verdad es que esto de la carga, hacerlo por decreto, es porque a él le da la gana, básicamente, y va a meter en muchos problemas a los empresarios, porque llevar o descargar en el AIFA les va a costar más caro, porque no hay más tiempo, porque no hay carreteras viables, seguras, etcétera. El AIFA, no sé si ha sido. Sí. El AIFA es muy bonito, pero alrededor es como un hoyo negro. Entonces, hasta que toda esa infraestructura no esté hecha, realmente el AIFA no va a funcionar bien y no tiene la categoría para funcionar bien. Bueno, por lo menos no están dadas las condiciones para que entonces podamos pensar que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles está listo para que el tráfico de mercancía de carga sea lo fluido que es actualmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es cierto que hay una sobrecarga en términos o un exceso de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ese problema está diagnosticado desde hace muchos años y esa fue la razón por la cual se pensó en el aeropuerto de Texcoco. Sin embargo, como bien dices, aquí el tema es cómo las condiciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles pueden soportar que el negocio sea por lo menos más rentable en términos de traslado y tiempo a las empresas que se dedican a mover carga. ¿Cómo es posible que esto se dé, además, en un lapso de tiempo relativamente breve? El presidente López Obrador, y lo decía Joaquín López Dóriga en su programa, fíjate, dijo que el decreto debía ser en 108 días, no en 90, no en 120, en 108 días. Y 108 tiene un número, para que veas el nivel de capricho, un número que tiene ciertas características. El presidente López Obrador gana 108,000 pesos también. Y supuestamente nadie debe ganar más que el presidente, de acuerdo con la Constitución. Entonces, 108 días en el decreto, 108,000 pesos. ¿Sabes cuántas costuras tiene una pelota de béisbol? No. 108. Esa es la idea del presidente, de la improvisación, de simplemente un capricho para tratar de forzar. Evidentemente va a repetir que esto fue voluntario, que esto es normal, pero el mercado funciona con una lógica de mejores condiciones, de competitividad, en fin. Mientras sigamos en ese sistema, el presidente debiera entender que todo lo que está pasando no es por meramente una oposición a su proyecto o porque porque la gente no está de acuerdo con lo que el presidente López Obrador diga o no, simplemente porque hay una ley de mercado que se rige por las mejores condiciones, por competitividad, por eficiencia, por tiempos, por economía. Y el presidente parece que ignora todo el tiempo este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, la verdad es que va a meter en muchos problemas a los empresarios, van a perder dinero. Sí. Y bueno, y te digo, o sea, hasta que no tenga una infraestructura alrededor el AIFA, pues no va a funcionar, aunque sea un capricho y aunque sea por decreto, digamos, el aeropuerto no va a funcionar, está muy lejos y no podemos llegar a él. No hay servicio de taxi, no hay servicio de Uber, no hay servicio, un camioncito que te lleve, etcétera. Sí hay, pero es muy caro todavía. Es caro en dinero y en tiempo. O sea, que te conviene más ir a la Ciudad de México. Al aeropuerto de la Ciudad de México, depende de dónde estés. Pero en todo caso, a mí lo que me gusta de esto que acabamos de ver es que el presidente quiso, improvisando, sin pensar y sin planear, ahí se ve el grado de improvisación que ocurren cada mañana en las conferencias de prensa del presidente, poner en la línea, asumiendo que el general iba a darle la respuesta que el presidente creía y le dice todo lo contrario. Sí. Le dice que la carga no es un problema, que está cubierta por muchos años más, que no hay necesidad de hacer un decreto para obligar a las empresas. Ese es el tema. Ni siquiera el diagnóstico está completo y bueno, ya el presidente, como hemos visto también, pues trata de minimizar. Digo, si por él hubiera sido que cortara la llamada en ese momento hubiera estado ideal, pero lo que acaba pasando es pues que mejor tiene que echar una risotada falsa y tratar de inculpar y meter a quien pueda. O sea, si hubiera dicho Loret o si hubiera dicho Felipe Calderón o Genaro García Luna, los hubiera metido perfecto. Ahí el presidente claramente no tenía idea de qué estaba pasando porque no
planeó esa llamada y porque claramente también no tenía bien el diagnóstico, ¿no? No, bueno, además para hacer una llamada, por lo menos que se pongan de acuerdo, ¿no? Por lo menos. Pues ¿no? para que veas que ese es el grado de improvisación que hay en las conferencias de prensa y me parece que también revela o muestra cómo el presidente todo el tiempo está, pues lo que se le va ocurriendo en ese momento, independientemente que tenga un guión. Hay una forma que el presidente ha tratado o impulsado desde las conferencias de prensa y es defender a los que están a su favor. Vamos a ver cómo el presidente también, dentro de esta improvisación, trata de defender a la candidata de Morena en el Estado de México, Delfina Schidoolfin, para tratar de, pues evidentemente, contrastar lo que se dice de la Auditoría Superior de la Federación, que en su momento pues era muy importante para el presidente, pero vamos a ver cómo la trata de minimizar. Sí. Vamos a verlo. Que se pregunte esto porque ayuda a aclarar muchas cosas, ¿no? Para la gente, con el propósito, como tú lo señalas, de que no haya manipulación en el manejo de la información. Cuando la Auditoría Superior de la Federación hace una investigación, son, como lo mencionas, en algunos casos, casi en la mayoría de los casos, irregularidades, no son actos de corrupción, así de categórico. O sea, que porque se transfirió un recurso a la Universidad de Baja California, si no está establecido en la norma o bajo qué criterio se amplió el presupuesto de la Universidad de Baja California. De ese tipo de señalamientos son las auditorías que lleva a cabo este organismo. Entonces, hay un procedimiento, las dependencias van aclarando, como tú lo señalas. Ya la Secretaría de Educación Pública ya dio a conocer qué fue lo que sucedió en cada caso. Pero esto es algo normal, cotidiano. Siempre la Auditoría Superior está llevando a cabo seguimiento sobre el ejercicio del presupuesto. Entonces, aclarar que si la Auditoría Fiscal de la Federación hace observaciones a una dependencia, no significa que haya corrupción. Bueno, primero que nada, una disculpa porque es tan largo, pero es que no tiene desperdicio la explicación que hace el presidente respecto de lo que la Auditoría Superior de la Federación tiene como funciones. Recordemos que esto lo hace para minimizar los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación respecto del presupuesto que manejó Delfina Gómez cuando fue secretaria de Educación Pública. Y recordemos también que, bueno, pues Delfina Gómez Schidoolfin es la candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Aquí el tema es cómo el presidente trata de minimizar que la auditoría, cuando hace señalamientos al gobierno del presidente López Obrador, que lo hace cada año por estas fechas, entonces no es corrupción, sino irregularidades que se van aclarando Subsanando. en el tiempo. Sí, y eso pasa siempre. La Auditoría Superior de la Federación tiene el mismo mecanismo en el sexenio anterior, hace 2 sexenios, desde que existe. Pero antes, el presidente las catalogaba de corrupción inmediatamente, sin dejar este periodo de comprobación o de justificación, y ahora entonces el presidente, cuando le afecta a él, entonces dice que son irregularidades y que quedaran, y que eso tiene que quedar claro, y que la auditoría
todo el tiempo está, nada más le faltó decir que está friegue y friegue, pero es en realidad la función de la Auditoría Superior de la Federación. A eso se dedica, es por ley, la ley se la da la Cámara de Diputados y pues de alguna forma eso es lo que tiene que hacer. Cómo las dependencias justifican gasto de cualquier dimensión y pues yo creo que claramente el presidente está tratando de minimizar lo que puede ser una irregularidad que vamos a ver si realmente la SEP en el momento o en su momento con Delfina Gómez como secretaria subsana o aclara estas irregularidades. Bueno, la verdad es que es un proceso muy largo. Sí, como dices, la auditoría lleva este proceso de confronta, así es como se llama, en donde hace observaciones de que hay pues una irregularidad, digamos, sería un desvío de recursos. Podría ser. Podría ser. Tú vas a poner una escuela en donde no hay agua y entonces a lo mejor esos recursos los usas para hacer una bomba de agua, ¿no? Pero entonces en la factura sale que fue una bomba de agua, no fue para la escuela. Entonces puede haber tipos de factura, ¿no? Así, algún error así, pero finalmente la ley es muy clara y eso sería un desvío de recursos, ¿no? Puede ser que sí lo utilizaron, puede ser que no. Pero antes de llegar a la Auditoría Federal Superior, Auditoría Superior de la Federación, antes de llegar, hay un órgano interno de control en todas las dependencias. Claro. Esto ya es porque ya llegaron a no haber comprobado estos desvíos de recursos o estas irregularidades o estas faltas de facturas, comprobantes. No, y finalmente, como dices, el tiempo se va avanzando y eso tiene que ver o tiene que ser de alguna u otra forma aclarado lo más pronto posible en beneficio, me parece, de los propios funcionarios. Creo, yo no sé quién asesore a Delfina o al presidente, ya lo sabemos que pues, no necesariamente confiamos mucho en ellos, pero otro consejo gratis que le damos es que el presidente debió revisar la cuenta pública a detalle antes de que Delfina se anunciara como candidata, para que quedara todo perfectamente limpio y que entonces no se hablara en el arranque de las campañas del Estado de México del desempeño con irregularidades de Delfina como secretaria de Educación Pública. No, porque además él dice que ella ya subsanó todo, entonces ¿sí era ella o era alguien más dentro de la SEP? Porque es el mismo caso, dice que es más o menos el caso parecido de Rosario Robles. A Rosario Robles la metieron a la cárcel. ¿Estuvo cuántos años en la cárcel? 3. No le han comprobado, hasta ahora, no le han comprobado nada de esto, desvío de recursos. No estuvo en la cárcel por eso, de hecho. ¿Por qué? Por una licencia falsa. Bueno, pero le hicieron prisión preventiva, estuvo 3 años y no le han comprobado nada. No, ni siquiera ha empezado el juicio. Entonces no le han comprobado nada, ¿no? Entonces es lo mismo. ¿Por qué ella sí se va a la cárcel y por qué Delfina no? Se va a ir Delfina, pensemos que gana el Estado de México, se va a ir, la van a quitar cuando ya sea gobernadora. Sí, Delfina fue responsable. Lo que sí sabemos es que hay un boquete en la SEP, que la Auditoría Superior de la Federación ya lo señaló, que él dice que ya subsanaron. Vamos a ver si es cierto. La auditoría tiene una página muy eficiente en donde lo pueden comprobar. Y bueno, pues como tú bien dices, cuando le conviene no es corrupción, cuando le conviene son aclaraciones, pero lo que sí hay son 850 millones de pesos que no están. Recordemos a quienes nos ven que todo lo que les mostramos en estas cápsulas son por lo regular cuestiones que se dan en la semana. Es decir, no recurrimos a buscar en el pasado, hace meses o años. Esto es simplemente lo que se da durante la semana entre un programa y otro. Entonces, podemos ver ahí los patrones. Aquí, en este programa, yo te diría que el común denominador de las imágenes y videos que estamos discutiendo del presidente López Obrador, sus afirmaciones y sus ridículos, es cómo defiende con la forma más fácil de minimizar los ataques cuando son personas cercanas a él y cómo engrandece o agrava cuestiones que son de personas que no le caen bien. Y el ejemplo de este contraste de cómo defiende a Delfina Gómez es cómo ataca y trata luego de darle una vuelta al tema de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, porque argumentan que no se paró cuando entró el presidente en el recinto en el momento del aniversario de la Constitución, el domingo
5 de febrero. ¿Por qué no vamos a ver el video y qué fue lo que dijo el presidente? Ayer me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio mucho gusto, me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes. Los ministros de la Corte eran empleados del presidente. Desde luego, en la formalidad, desde el porfiriato, se hablaba, ¿no?, de la división, del equilibrio entre los poderes. Pero en la realidad, el poder de los poderes era el Ejecutivo. ¿Cuándo se había visto de que se quedara sentado el presidente de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo, porque significa que estamos llevando a cabo cambios, es una transformación. Ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros. Y también es un desmentido cuando de manera exagerada se habla de una dictadura, de una tiranía. ¿Cuándo se había visto que no se levantara el presidente, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No tiene por qué levantarse. No. No tiene por qué levantarse a aplaudirle al presidente. No. No es parte del protocolo. No. Si antes no sucedía, ¿no?, es porque tal vez le tenían tantitito respeto al presidente, que claramente la ministra Norma Piña no se lo tiene, y lo dijo en su Con justa discurso. razón, ¿no? Lo dijo en su discurso, Claro. ¿no? Él se ha dedicado a atacar al Poder Judicial, Claro. a querer que sea la ley que él quiere, porque recordemos la frase, no me vengan con que la ley es la ley. Cierto. Además de estar en un evento del aniversario 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a él en particular no le interesa nada de lo que diga la Constitución, sino que él ha intentado cambiarla para sus procesos electorales. Él ha intentado cambiarla para desmantelar nuestro sistema electoral y controlar entonces quién llega como candidatos y a quién posiblemente podemos elegir. Para eso le gusta la Constitución. Y sobre todo, el tema surge de una respuesta inmediata de Jesús Ramírez, el coordinador de comunicación social, que puso un tuit en donde él se quejaba de que la ministra no había seguido el protocolo y que pues eso estaba mal, según su tema. Y lo que hicieron fue al día siguiente, el presidente, como vimos, tratar de decir, no, está bien que no se pare, porque eso significa todo esto que dijo, que evidentemente no se puede probar y que además, pues obviamente es algo que es muy difícil de comprobar, de que antes era así y que ahora no, y que el poder de los poderes. Todo eso que dice el presidente, que ya sabemos no se puede probar y que además pues está en una percepción muy personal del presidente. Aquí el tema, creo, es cómo el presidente trata, primero, de destacar algo que es completamente irrelevante en términos de protocolo, cuando los primeros que no respetan el protocolo son ellos. el presidente, su esposa, los funcionarios de gobierno, ¿no?, en las reuniones con los presidentes de otros países. En fin, el protocolo no es su fortaleza. Sobre todo el presidente López Obrador aquí está tratando de enfatizar un protocolo que ellos mismos no respetan y que no han respetado en diversas ocasiones en reuniones con otros mandatarios, con los propios representantes de poderes o con actores políticos. Simplemente por ignorancia o por desdén o por arrogancia, el protocolo no es su fortaleza más importante y en el primer indicio lo tratan de resaltar de los demás. En realidad creo que al presidente le ha ido mal en términos de la relación con otros poderes, en este caso con el Poder Judicial, porque la gente entiende, la opinión pública percibe
que los poderes están haciendo su trabajo, tanto el legislativo como el judicial, y que el presidente los quiera minimizar o los quiera atacar, pues en realidad el que sale perdiendo es él. Aquí yo creo que el tema de tratar de distraer con lo que pasó sobre la Constitución y cómo el presidente ha tratado la ley, como bien decías, pues es una muestra de una debilidad del presidente y pues tratando claramente de minimizarlo y darle la vuelta, pero pues ¿quién ve las conferencias? Ese es el tema, ¿no? Pero además, pues para empezar, él propone una terna al Senado de quiénes pueden ser los ministros, los nuevos ministros de la Suprema Corte, y es escalonado. Algunos de hay los ministros, ¿no? Ajá. Y él propuso, por ejemplo, a Yasmín Esquivel, a quien... ¿Sigue? ¿Sigue siendo ministra? Sí, todavía. Pues ok, a quien la acusaron de plagiar la tesis, a quien él quería que fuera la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no le salió porque fue el escándalo de la tesis. Entonces, ¿sí hay ministros empleados del presidente o no? Sí hay. Pues él manda la terna. Pues hay favoritos. Claro. ¿no? Y por eso también muy enojado de que Norma Piña, la ministra, no se levante a aplaudirle. No, bueno, yo creo que ahí otra vez estamos viendo cómo el presidente trata de minimizar algo que está afectando a sus cercanos y haciendo un escándalo de algo que no tiene, pues la verdad, importancia en términos de los problemas del país. Hay cosas más importantes que el presidente ojalá y realmente se pusiera a hacer, pero también ya sabemos que ni las conferencias ni los actos públicos del presidente tienen que ver con una forma de gobernar, tienen que ver con propaganda. Y esto es parte de la propaganda para dividir y para enfrentar. Y, por supuesto, para tratar de minimizar lo que viene en el futuro inmediato para la Suprema Corte, que son decisiones relevantes, como por ejemplo la ley electoral, que pues estaremos muy pendientes en estos días, qué es lo que pase, ¿no? Tal vez el presidente deba de entender que la ley sí es la ley, ¿no? Y que la Constitución sí es la Constitución. Sí sabe, la más, ¿no? Cuando no le gusta o cuando no le conviene, tiene que recurrir a eso, ¿no? Y otro ejemplo de cómo el presidente trata bien a los suyos y afecta o critica a los otros es cómo el presidente trata de, pues de alguna forma, primero afectar o criticar a Cuauhtémoc Cárdenas por pertenecer a un movimiento que no es el suyo. Recordemos que el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas es el jefe de oficina de la presidencia, pero pues de alguna forma trató el presidente de minimizar el hecho de que Cuauhtémoc Cárdenas y él son diferentes movimientos en este momento, diferentes momentos en su carrera, pero pues también tiene un efecto en cómo el presidente se refiere a Cuauhtémoc Cárdenas y cómo trató de voltear la forma en la que se interpretó su primer comentario. Vamos a ver cómo lo dijo. Arman todo un teatro para constituir un grupo, ¿no? Supuestamente independiente, lo mismo de siempre, ¿no? En contra nuestra, pero de todos, el de más representatividad era el ingeniero Cárdenas. Sí, ya lo había dicho, pero aquí me preguntaron y yo no sabía. Y de todas maneras, si ponemos lo que dije, lo traté de manera respetuosa. No, porque decir adversario no es decir enemigo. Adversario tiene que ver cuando ya no hay una coincidencia política. ¿Por qué el ingeniero no está en su movimiento, presidente, o en su gobierno? Porque él no ha decidido participar, él es un hombre libre, con criterio. Por eso, claro que quisieran que nos peleáramos y pues no me voy a pelear con el ingeniero. Si acaso pues, con Claudio, con estos que están ahí, que tampoco son enemigos, son adversarios, ya son hasta promotores nuestros, porque nos ayudan mucho.
El presidente obviamente trata de minimizar esto, que no le dice que es su enemigo, que es adversario, pero al mismo tiempo está diciendo que quien no está con él, explícitamente, está contra él. Sí. Es un sesgo natural de quienes están demasiado partidizados o demasiado fervientes o seguidores de algún tema o ideología. Aquí el presidente López Obrador creo que se equivocó, porque además ni siquiera a la mera hora Cuauhtémoc Cárdenas estaba plenamente ingresado en este grupo de políticos, por cierto, no muy jóvenes, ninguno, sobre cuál es el rumbo que tiene que tomar México, en fin. Pero en todo caso, creo que, otra vez, hasta es capaz de que quien fundó realmente la salida y quien fundó el movimiento que fue opositor al PRI en 88 fue Cuauhtémoc Cárdenas, no fue Él. Andrés Manuel López Obrador. Él era de segundo nivel. Sí. Y ahorita lo trata así porque pues él es el presidente. Creo que independientemente de que sea su adversario o no, que lo critique o no, solo por agradecimiento debiera haber tenido otra actitud y yo creo que aquí demuestra otra vez el presidente López Obrador alguno de sus rasgos de perfil, ¿no? No solamente se fue del PRI, se fue del PRD, deshizo el PRD con todas estas grillas, él y su politiquería. Lo que más risa me da y lo que más en ridículo deja el presidente en este comentario es que dice que Cuauhtémoc Cárdenas, que el ingeniero es libre y con criterio, y que por eso no se unió su movimiento. Entonces, toda la gente que trabaja con él, todo su gabinete no son libres ni tienen criterio. Así ¿no? es. Sí, están sesgados, están metidos en su tema. Sí, claramente. Aquí el tema es cómo el presidente trata de minimizar nuevamente. Cuando algo no le gusta, pues dice, bueno, pues cada quien es libre, como si, bueno, pues allá tú. Es en cierta forma una alternativa de decir, pues allá tú te estás equivocando, pero yo no puedo hacer más, ¿no? Bueno, pero además sí dijo que los que no estaban, que había solamente dos canchas. Así la es. de estar con el él. pueblo, con él, que ya sabemos para Explícitamente. qué utiliza el Sí, pueblo, sino sí. para que voten por él, para que sigan pobres mientras voten por él. Sí. Dividir entre buenos y malos. Esta perversión, Sí. esta degeneración de dividir a la sociedad mexicana entre buenos y malos, según él es el bueno, Claro. No Cuauhtémoc Cárdenas, No. ¿no? Y toda No esta sé. división, toda esta resistencia, él la ha provocado, ¿no? Y él nos lleva a un país dividido y que nosotros además, tú y yo, Luis, estamos luchando por volver a unir. Pues sí, y creo que la forma en la que el presidente trata o tratará, y ahora más, me parece, porque conforme avancen las campañas, especialmente la presidencial del 2024, me parece que el presidente irá perdiendo relevancia en la discusión pública. De por sí, me parece que no la ha tenido al nivel que ellos creen que la tienen, sino que además, conforme los candidatos y las candidatas vayan tomando espacios de discusión en la opinión pública, lo que diga el presidente en las conferencias va a pasar cada vez a un segundo o tercer plano y tendrá que recurrir a este tipo de comentarios para tratar de volver a subir en la discusión. Entonces yo creo que vamos a estar viendo cada vez más comentarios de este tipo del presidente tratando evidentemente de dividir y hacer un recuento en tiempo real de quiénes están con él y recordarlo todos los días, quiénes están con él y quiénes no. Y quienes no estén con él, entonces pues ya vemos Sí. lo peor de lo peor, Les va a hacer una guerra sucia, como siempre. inimaginable. Pero creo que ahí el presidente no se ha dado cuenta y me parece que el más afectado es él mismo y su movimiento, pero bueno, ya veremos. Yo solo te quiero dar una frase. El Ya veremos. Estado tiene el monopolio de la justicia, el Estado, pero el Estado no es él. No. México no es él. El presidente no es algo que él quisiera, ¿verdad? Pero pues ya lo vemos. En este tema que dices del monopolio, la justicia, la violencia legítima, el presidente insistió sobre el tema de abrazos, no balazos, por mucho tiempo y lo ha defendido cada vez que se lo preguntan en momentos muy concretos. En nuestra sección, el clásico de los ridículos de AMLO, vamos a ver sobre esta frase de abrazos, no balazos, qué implica y por qué la defiende el presidente. Vamos a recordarla. Les voy a dar a conocer el programa de bienestar para Badiraguato, para que se tenga una idea de cómo la estrategia nuestra
es distinta. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede, y no funciona, y no es humano enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y esto a los conservadores que tienen una mentalidad autoritaria no les cuadra, no les gusta, porque apuestan mucho al ojo por ojo, diente por diente, a que nos quedemos tuertos todos y chimuelos. Nosotros tenemos una concepción distinta. Cuando dije abrazos, no balazos, hasta se burlaron. Y todavía. Pero les vamos a demostrar que es más eficaz, más humano enfrentar el problema de la inseguridad atendiendo las causas que originan la violencia. Es un desafío, es un reto, pero vamos a lograr salir adelante. Viste que era el año 2021, Sí. ¿no? Y fue en Sinaloa, además. Bueno, además, lo que te quiero decir sobre este tema es que en todo su sexenio, ¿no?, hay más muertos que en los que hubo en los sexenios pasados. Así es. Hasta el momento, homicidios dolosos. Nunca ha habido tantos feminicidios. Nunca había habido tanta gente desaparecida. Así es. Entonces, este tema de abrazos, no balazos, no sé de qué se ríe el presidente. Así es. Porque además todo el tiempo lo dice sonriendo. Se ríe de las víctimas, se ríe de las familias que han perdido seres queridos, se ríe de empresarios que han perdido sus negocios gracias a sus abrazos, no balazos, gracias a que probablemente está encubriendo a algunos cárteles. Claro. Y entonces trajimos hoy por todo lo que está pasando en el juicio de García Luna. Todos los que han declarado son delincuentes que están tratando de tener una pena menor, Sí. de negociar una pena menor o una visa o protección a su familia, etcétera, que está bien. Pero el prestigio de quienes están declarando en contra de García Luna hasta el momento son delincuentes. Y hasta el momento no le han puesto videos, fotos, etcétera. No pruebas. Estamos esperando que lo haga, ¿no?, la Fiscalía. ¿Tú crees que una foto, un video que García Luna esté saludando a un delincuente, que salga en una foto, es porque está involucrado con ellos? Porque él dice que no está involucrado el presidente con el Chapo al saludar a la mamá del Chapo. Claro. Pero sí espera que haya videos de García Luna con delincuentes, con narcotraficantes, ¿no? Y su estrategia de abrazos, no balazos, ya no está García Luna. Bueno, es aún peor la situación que vive en México y somos uno de los países más peligrosos en el mundo. La idea del presidente, por supuesto, viene de un diagnóstico equivocado. Y lo único que quería el presidente era hacer todo lo que no habían hecho sus predecesores en seguridad. Pero eso implicaba, según él, dejar de ir por los cárteles y los delincuentes y los líderes de los cárteles. El presidente ha tenido que terminar yendo por ellos, ha tenido que enfrentarlos, ha tenido que dejar que se maten, como dice él, entre ellos, es decir, entre los integrantes de los cárteles, y por tanto no puede tener la violencia, y por tanto tenemos este número récord de homicidios, que qué importa para el presidente que se maten entre ellos o no, si lo que dice es, nosotros ya no estamos disparando, es decir, las Fuerzas Armadas ya no están disparando, no son quienes matan, pero aquí el tema es la violencia y el dejar hacer de parte del presidente, traducido en abrazos no balazos, que además dice el presidente que es un desafío y es un reto. Es decir, cuando el presidente diga, esto va para quienes nos ven, y si alguna vez llegan a ver alguna conferencia, pueden un poco interpretar qué es lo que está diciendo el presidente. Cuando el presidente dice, esto es un desafío, eso quiere decir, uno, que el presidente lo intentó y no le está saliendo, dos, que no le va a salir, que no le va a dar tiempo de resolverlo, porque además él dice, el presidente, que la solución a la violencia se da atacando las causas, supuestamente los programas sociales, Jóvenes Construyendo el Futuro, en fin. Ninguno de los programas sociales que supuestamente van a la raíz de estos problemas está dando resultados.
Yo he escuchado, por ejemplo, a Epigmenio Ibarra que dice que esto va a tardar años, porque según esto es como se vende este programa. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, que entonces necesitamos tener 3 sexenios de Morena para que entonces podamos ver que la lógica de abrazos no balazos va a dar resultado, y eso quién sabe, porque nadie es adivino. A mí me parece que los planes de bienestar social o de programas sociales que tiene el presidente no están teniendo el impacto que ellos esperaban. Pues Y- es que nunca realmente fue un programa, fue una improvisación, ¿no? Claro, y porque era el pretexto para dar dinero, y que eventualmente la violencia está en el récord más alto, y que evidentemente pues también eso ha sido un problema que el presidente no ha resuelto. Fíjate que nada más ahí en su sonrisa, en su ironía, le faltó poner una canción de Chicoche, ¿no? Para Pues sí. dedicada a las víctimas y a todos los muertos en nuestro país. Porque además este fragmento que vimos lo da en una conferencia en Sinaloa, recién terminadas las elecciones que cambiaron de gobernador de un priista a uno de Morena, y que además, pues evidentemente el presidente los va a defender, pero en todo caso recuerda que la decisión de no enfrentar a los que estaban defendiendo en ese momento a Ovidio, Sí. el famoso, la primera vez que lo intentó capturar, Culiacanazo, ujú. exacto, que ahí el presidente lo que estaba tratando de hacer era no generar más violencia, y que le pasaron un reporte que decía, según el presidente, ¿qué hubiera pasado? Imagínate, ahora son adivinos. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera capturado? Es decir, siempre contrastando con escenarios imaginados, pero el peor escenario posible. Es decir, si hubiéramos capturado Ovidio, hubieran muerto 500 personas, en un número pues, que no podemos comprobar, que no se puede saber. Y entonces, como no lo hicimos, como no lo atacamos, entonces salvamos la vida de 500 personas. Es como, por ejemplo, si yo te digo ahorita, en 1 hora no me voy a comprar un coche nuevo. Entonces me estoy ahorrando 1 millón de pesos. No. Y en la noche llego y me convenzo, oye, me ahorré 1 millón de pesos. Pero además ni siquiera quedó eso Imagínate. en Por supuesto. ¿no? En nuestra conciencia. Lo que quedó es que soltó a Ovidio. Por ¿no? supuesto. Porque ahora en la segunda vez que venía Tuvo Biden, que haber. el presidente de Estados Unidos, ahora que sí lo atraparon, sí hubo muertes. Claro. Y Culiacán estuvo todo el día tomado por el crimen organizado. Y muertes de elementos de las Fuerzas Armadas, que por cierto no han sido contados en los fallecimientos que se van dando, y ya platicamos aquí que el presidente menos va a tener empatía por los soldados, no la muestra, no va a los funerales. Él es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas y no está ni siquiera asumiendo esa responsabilidad. Creo que es algo bastante grave. No, y además dijo que los delincuentes tienen derechos humanos, sí, obviamente, tienen derechos humanos. Espero que diga lo mismo de García Luna, ¿no? Veremos a ver cómo le va a ese señor, que nadie, por cierto, está defendiendo, ¿no? Claro. Pero que está utilizando, como siempre, los recursos de la información para transgiversar los datos que tenemos. Sí, todo está todo el tiempo cambiando y afectándose. Pero bueno, pues se nos acabó el tiempo. Te agradezco que hayas estado Gracias a aquí ti. para platicar todo esto de las afirmaciones del presidente. Les recordamos que se suscriban. Leemos todos los comentarios. Todos los comentarios. Y se los agradecemos que también le den like, y pues nos vemos la próxima semana en un episodio más de El Ridículo de AMLO en las conferencias de prensa. Muchas diarias. gracias por acompañarnos. Gracias, Georgina. Gracias. Gracias a ustedes. Hola amigos, la carta que escribí este jueves para Typical TV se la dediqué a todos ustedes. Y como cada jueves les recuerdo que me hagan el favor de viralizar este video entre sus amigos, sus conocidos, sus familiares y sus compañeros de trabajo. Y también me hagan el favor de avisarle a todos sus cuates que pueden leer esta carta en cualquiera de nuestras redes en Atypical TV. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a nuestro leal auditorio y entre paréntesis, 2 años. Estimados amigos Atypical, dentro de 5 días, Atypical TV cumplirá 2 años de vida. 2 años fantásticos,
2 años de aprendizaje, de ensayo y de error. 2 años de angustia por el factor económico. 2 años de depresiones por la negativa y rechazo de anunciantes prospectos para apoyar nuestro proyecto por si las moscas. En fin, 2 años creando, produciendo y luchando contra viento y marea, que nuestro México adorado no cambie de rumbo y se desvíe hacia un autoritarismo del siglo pasado. Atypical TV está en el grupo de talentosos columnistas formadores de opinión. Por cierto, muchos de ellos que ya fueron despedidos o corridos de diferentes medios de opinión. De mexicanos que amamos la democracia y la libertad, y que juntos la defenderemos día a día. Atypical TV cumple 2 años, y estoy seguro que cumplirá, gracias a todos ustedes, muchos años más. Este año y los próximos, Atypical TV seguirá con su mismo camino editorial. Libertad, democracia y libertad de expresión. Ningún gobierno nos va a callar. Ningún gobierno se irá impune cuando nos mienta. Sobre todo, este gobierno liderado por Andrés. Atypical TV está con todos ustedes, con todo México y con todo el mundo. Nuestro objetivo también seguirá siendo el mismo desde su fundación: ser el mejor canal de televisión en Internet en toda Iberoamérica. Ser el mejor canal de televisión de política para no políticos en toda Iberoamérica. Y por supuesto, ser un canal de televisión en el cual te vas a divertir. Y todo bajo un formato único. Sí, amigos, en el formato que nadie más que nosotros podíamos crear. El formato Atypical. 0 reglas y absoluta libertad de expresión con cada conductor. Y para terminar, amigos de Atypical, les platicaré algunos de los resultados de nuestros primeros 2 años al día de hoy. 1,650,000 suscriptores en nuestras ventanas. 90 millones de views al mes en enero. 13 millones de views en Estados Unidos, Europa y un pequeño segmento en Asia. Y al día de hoy, ¿están sentados? 637 millones de views. Transmitimos 10 programas a la semana y estrenaremos 3 más este mes. Y por último, amigos míos, agradecer a todo el equipo de Atypical TV, que sin ellos no hubiéramos llegado ni a la esquina. Y empezaré por mi adorada esposa Cintia Alasraqui. Sin ella era imposible producir a estos precios. Ella con un amor nos cedió la parte de atrás de la casa, el patio. Ahí hemos creado 6 foritos y todo el talento y todo el amor a mi adorable Cintia. A Mario de la Rosa, director general. Patricia de la Serna, coordinadora general. Rosadela López Zuckerman, directora de producción y realizadora. Juan González, director editorial. Ángel Iglesias, director creativo. Verónica Iracheta, directora de contenidos y conductora. Dalia Mervich, subdirectora de contenidos y productora ejecutiva. Arturo Carlos, responsable de equipos de transmisión.
y a todo el equipo creativo de edición y postproducción, Alejandro Breck, Juan Carlos Chable, Said Hassan, Ivonne Gómez, Javier Arrillaga, Gabriel Escamilla, Alejandro Paredes, mil gracias. Imposible terminar este agradecimiento sin nuestra adorable Margarita Mago, la persona que cada mañana nos hace de desayunar a 20 personas. A Chalío, nuestro prop, que se levanta, llega desde las 6 de la mañana y empieza a instalar todo el equipo de producción. Y también sí le quiero dar las gracias, sin duda, a todos nuestros conductores que sin percibir un solo centavo se presentan semana a semana a conducir sus programas. Sara Dulce, Luis Berman, José Rubinstein, Pedro Ferriz de Con, Lili Telles, Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán, Margarita Zavala, Enrique de la Madrid, Mario Di Constanzo, Betty Pajés, Javier Lozano, Teresita Vale, Ricardo Rocha, mi hermana Valentina Alasraqui, Luis Estrada, Georgina Gagiola, Vero Iracheta y Héctor Suárez Gómez, con sus dos escritores, Chacho y Lalo. Y otro enorme agradecimiento a nuestros admirados Francisco Martín Moreno, Dr. José Newman, la talentosa investigadora Lorian Jiménez y a todas nuestras voces atípicas que han estado presentes en todos sus hogares. Amigos Atypical, gracias, muchas gracias por su amistad y su cariño. Ya verán que este tercer año de Atypical TV será el año más atypical de nuestra corta y exitosa historia.